This episode is brought to you by Shopify. Upgrade your business with Shopify, home of the #1 checkout on the planet. Shop Pay boosts conversions up to 50%, meaning fewer carts going abandoned and more sales going cha-ching. So if you're into growing your business, get a commerce platform that's ready to sell wherever your customers are. Visit shopify.com to upgrade your selling today. Build your fit to the day with Abercrombie's newest denim drop. I'll tell you where to start. Abercrombie's 90s straight jean goes with any shirt from tees to sweater polos. Super versatile. Their loose and baggy jeans are more trend-forward, so I grab those when I go out with friends. Right now, get 25% off on almost everything at Abercrombie. Offers valid in stores and online January 23rd, 2025 to January 28th, 2025. In U.S. and Canada, exclusions apply as indicated. Online price reflects discount. ¿Cuál es el verdadero significado de la Navidad? Quizás como cristiano pienses, muy fácil. La Navidad es la celebración del nacimiento del niño Jesús. Pues esta respuesta es incorrecta, o por lo menos incompleta. Esto es solo el hecho histórico que sucedió hace más de 2000 años, pero no es el motivo de celebración. Si esta es tu respuesta, estás ignorando una de las lecciones más grandes de Dios. Pero no te preocupes. Esta es la respuesta más común de cualquier cristiano cuando explica qué es la Navidad. Y por eso es tan importante que entiendas el verdadero significado de la Navidad, no solo para ti, sino para que transmitas este conocimiento a tu familia cuando celebres estas fechas. Recuerda darle a me gusta y compartir este vídeo para que este mensaje tan importante llegue a otros cristianos. Si de verdad queremos saber el significado de la Navidad, tenemos que ir al lugar donde Dios lo explica, a nuestra Biblia. Tal vez pienses en abrirla en los evangelios de Mateo, Marcos o Lucas, pero no. Esos evangelios solo relatan los sucesos y dan testimonio de lo que pasó. En ellos nos narran lo que ya sabes, cómo Jesús nació en un humilde establo con María y José, rodeados de ganado, pastores, con la llegada de los Reyes Magos guiados por una estrella. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué Dios decidió enviar a su Hijo al mundo? Esta es la pregunta central que nos lleva al corazón de la Navidad. Y es que lo primero que debemos entender es que todo se trata de Él. La Navidad es un evento de Dios, el Señor. Ahora presta atención. La Navidad es el momento en que Dios, en su amor infinito, descendió del cielo a la tierra. ¿Por qué? Para abrirnos el camino de la tierra al cielo por la eternidad. Jesús nació para ser nuestra puerta al cielo. No hay otro camino. Él mismo nos lo dijo claro. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Este versículo nos recuerda que Él es el único acceso a la presencia de Dios, y su nacimiento fue también el nacimiento del camino hacia la salvación eterna. Jesús es el regalo más grande que el mundo jamás ha recibido, y ese regalo está disponible para todo aquel que lo reciba con fe. El Señor decidió darnos este regalo mucho antes de que Jesús llegara al mundo. La Biblia registra que sucedió aproximadamente 700 años antes del nacimiento de Cristo. Jesús era ya el Hijo de la promesa, porque algunos profetas que escuchaban a Dios anunciaron con precisión dónde y cómo nacería el Hijo de la salvación. Uno de los anuncios más exactos proviene del profeta Isaías, quien proclamó: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros, y este título resume perfectamente el milagro de la encarnación. Dios dejando su gloria para habitar entre los hombres. Esta profecía no era un simple anuncio. Era una promesa de esperanza para un pueblo que vivía en tiempos oscuros. Isaías también habló sobre quién sería este niño y qué significaría su llegada. En Isaías 9 leemos: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Y no fue solo Isaías. Miqueas
predijo el lugar exacto donde nacería el Mesías. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esto confirma que el nacimiento de Jesús no fue un accidente ni un evento aislado, sino un plan divino perfectamente orquestado. Y estos anuncios no solo hablaban del nacimiento de Jesús, sino también de su propósito. El profeta Isaías describió con detalles impactantes el sufrimiento del Mesías. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este Salvador no solo vendría al mundo, sino que se ofrecería como sacrificio para redimir a la humanidad. Lo más asombroso de estas profecías es su cumplimiento exacto en la persona de Jesús. Cada detalle se cumplió perfectamente. Jesús nació en un pueblo insignificante, en un establo rodeado de animales con olor a heno. En lo más humilde, nació el más grande. Dios quería demostrar que su reino no opera bajo los parámetros del poder y la riqueza terrenal. Quería demostrar que su amor no está reservado para los poderosos o los perfectos. Está disponible para todos. Desde el principio Jesús identificó su misión con los humildes, los despreciados, los olvidados. Su llegada fue un mensaje silencioso pero poderoso. El Salvador del mundo no vino para ser servido, sino para servir. Esto no solo confirma la veracidad de las Escrituras, sino que entendemos cuán planeada estaba la venida de su Hijo al mundo por Dios. Cada palabra, cada detalle y cada evento tenían un propósito: revelar su amor incondicional por nosotros y ofrecernos la oportunidad de reconciliarnos con Él. La llegada de Jesús fue el cumplimiento de una promesa del Creador, hecha mucho antes de que el mundo la entendiera. Estas palabras escritas hace más de 700 años antes del nacimiento de Jesús son una prueba de que Dios siempre cumple lo que promete. El Hijo de la promesa era la esperanza para toda la humanidad, y su nacimiento marcó el inicio del cumplimiento de la promesa más grande jamás hecha, la llegada del camino a la salvación. Y esto es lo que debemos celebrar en la Navidad. La Navidad es el momento histórico en el cual Dios, en su amor incondicional, salió del cielo a la tierra para que nosotros podamos salir de la tierra al cielo por toda la eternidad. Entonces la pregunta es, ¿cómo conseguimos la salvación que Jesús nos trajo? Muchos piensan que depende de cómo hayas vivido tu vida o de los pecados que hayas cometido. Pero esto es falso. Todos somos pecadores, no importa el número o nivel de nuestros pecados. La Biblia lo dice claro, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. At LinkedIn, we know hiring is a big deal for your small business. Sometimes it can feel a little overwhelming. LinkedIn uses data that you can't find anywhere else to give you the best candidates, all so you can feel confident you're hiring the best person for the job. And even a little hiring bliss. See why 86% of small businesses who post a job on LinkedIn get a qualified candidate within a day. Post a job for free at linkedin.com/achieve. LinkedIn, your next great hire is here. Still getting around to that fix on your car? You got this. On eBay, you'll find millions of parts guaranteed to fit. Doesn't matter if it's a major engine repair or your first time swapping your windshield wipers. eBay has that part you need, ready to click perfectly into place for changes big and small. Loud or quiet, find all the parts you need at prices you'll love. Guaranteed to fit every time. But you already know that. eBay. Things, people, love. Eligible items only. Exclusions apply. Be honest. When's the last time you had a homemade meal? We get it. Between meetings, workout classes, and the kids' after-school sports, who's got time to cook? That's where HelloFresh comes in. No matter how busy you get,
HelloFresh has everything you need to get an easy, home-cooked meal on the table. With flavor-packed recipes like Parmesan herb-crusted salmon, you'll be filling your kitchen with the cozy aromas of a homemade meal in no time. So go ahead, try HelloFresh. It's homemade, made easy. Learn more at HelloFresh.com. No importa cuánto bien hagamos, cuántos sacrificios realicemos o cuán recta pensemos que es nuestra vida, ninguna obra tiene el poder de reconciliarnos con Dios ni de borrar nuestros pecados. Cada ser humano está separado de Dios por el pecado y ninguna obra humana, sacrificio o religión puede reparar esa brecha. Por eso, la Navidad es un momento para celebrar que Dios nos hizo el regalo más grande, la encarnación. La encarnación no es simplemente la llegada de un bebé al mundo, es el acto supremo de amor de Dios hacia la humanidad. Es el momento en que Dios, quien siempre fue y siempre será, eligió tomar forma humana en la persona de Jesucristo. No debemos confundirnos. Él no se convirtió en el Hijo de Dios, ya lo era. No se convirtió en Dios, ya era Dios. Siempre fue Dios. Y vino al mundo por una razón específica, para hacer posible que todos pudiéramos convertirnos en hijos de Dios. Ese bebé en el pesebre era Dios en carne humana. El Creador eligió entrar en nuestra fragilidad, compartir nuestra humanidad y caminar entre nosotros. Él tomó nuestra naturaleza humana mientras permanecía plenamente divino. Esto lo hizo para cumplir un propósito: hacernos hijos de Dios. Él tomó nuestra naturaleza humana mientras permanecía plenamente divino. Esto lo hizo para cumplir un propósito: hacernos hijos de Dios. Eligió nacer como un bebé, crecer como hombre, vivir sin pecado y morir en la cruz. Cada etapa de su vida tenía un propósito: abrir el camino para nuestra salvación. Jesús vino precisamente porque no podíamos salvarnos a nosotros mismos. La Biblia es muy clara y específica. Jesús nació de una virgen. Este es un hecho fundamental para comprender su misión. En Jesús no había pecado, ni en su concepción, ni en su vida. Este detalle es la base del plan de salvación. Si Jesús hubiera nacido como cualquier otro ser humano, marcado por la herencia del pecado, nunca habría podido cumplir el propósito de reconciliarnos con Dios. Dios tomó la iniciativa, porque no había nada que pudiéramos hacer nosotros como humanos para restaurar nuestra relación rota con el Creador. Desde el principio, la Biblia deja claro que el pecado nos separó de Dios y que estábamos espiritualmente muertos, incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Por eso Dios intervino. Jesús era Dios encarnado, perfecto y sin mancha. Su nacimiento virginal aseguró que no heredara el pecado que afecta a toda la humanidad. Esto es esencial para entender la Navidad. Si hubiera sido cualquier otro bebé, no habría podido ser nuestro Salvador. La reconciliación siempre fue y siempre será una obra de Dios, no nuestra. Dios, en su amor infinito, no nos exigió que subamos a su nivel. Él descendió al nuestro. Jesús, nacido de una virgen y sin pecado, vino para darnos algo que nunca podríamos alcanzar por nosotros mismos: una nueva posición como hijos de Dios y una relación íntima con el Padre. Este es el milagro de la Navidad, la intervención soberana de Dios para reconciliar al mundo consigo mismo. En Jesús, Dios no solo nos mostró su amor, nos dio acceso a una transformación total. De enemigos pasamos a ser amigos de Dios. De culpables fuimos declarados justos. De perdidos fuimos encontrados. Ese es el milagro de la encarnación, el mayor regalo de amor que la humanidad haya recibido jamás. Pero presta mucha atención, porque cuando alguien te pregunte ¿por qué la salvación no es a través de obras? ¿Por qué necesitamos a Jesús? O quizás la pregunta más importante: ¿qué debemos hacer para alcanzar la salvación? Estas tres preguntas y muchas otras tienen la misma y poderosa respuesta, y la respuesta son tres palabras fundamentales: reconciliación, perdón y redención.
Empecemos entendiendo la reconciliación. La reconciliación significa restaurar una relación rota. Desde el momento en que Adán y Eva pecaron, la humanidad quedó separada de Dios. El pecado nos convirtió en enemigos de Dios, incapaces de acercarnos a Él por nuestra propia cuenta. Pero Dios, en su infinito amor, tomó la iniciativa para restaurar esa relación. No fuimos nosotros quienes buscamos a Dios, fue Él quien dio el primer paso. En Corintios leemos: todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Este versículo nos recuerda que Dios no nos abandonó. En lugar de dejar que el pecado nos condenara eternamente, Él diseñó un plan perfecto para restaurar nuestra relación con Él. La reconciliación solo fue posible porque Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo para borrar la barrera del pecado. Romanos lo explica así: Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La Navidad es el comienzo visible del plan de reconciliación. Cuando Jesús nació, Dios estaba entrando en el mundo para iniciar el proceso de restaurar nuestra relación con Él. El niño Jesús era la encarnación de la reconciliación. Como dice Corintios, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. En la cruz, Jesús eliminó la barrera del pecado, abriendo el camino para que volviéramos al Padre. Gracias a Él, la reconciliación no tiene límites. Abarca todo tiempo, todo lugar y a toda persona. La reconciliación es el corazón del Evangelio. Es la manifestación del amor de Dios, el propósito de la encarnación y el mensaje de la cruz. Ahora, podemos vivir con la certeza de que no somos solo criaturas de Dios, sino sus hijos amados, reconciliados y restaurados para una eternidad con Él. Ese es el milagro de la reconciliación. Continuemos entendiendo el siguiente pilar: el perdón. Es el acto mediante el cual Dios borra completamente nuestra culpa y nos limpia del pecado, restaurando nuestra relación con Él. El perdón es uno de los conceptos más transformadores del cristianismo. Es la cancelación total de nuestra deuda de pecado. Todos hemos pecado, pero el perdón está hoy disponible para todos gracias al sacrificio de Cristo. El perdón de Dios no es parcial ni condicional, es completo. La Biblia lo dice claro: perdónanos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esto significa que Cristo se sacrificó para que cualquiera pudiera ser salvo. Todos los pecados pasados y futuros fueron saldados por completo en la cruz. Él llevó sobre sí todos los pecados de la humanidad. No quedó ni uno fuera de su sacrificio. Borró todo nuestro pasado, canceló nuestra culpa y nos dio una nueva oportunidad. Todos los pecados pasados y futuros fueron saldados por completo en la cruz. Jesús tomó el lugar que le correspondía al mundo entero. Su muerte fue sustitutiva, una expiación perfecta y completa. Él llevó sobre sí todos los pecados de la humanidad. No quedó ni uno fuera de su sacrificio. El perdón de Dios tiene un poder transformador que no solo afecta nuestra relación con Él, sino también cómo vivimos y nos relacionamos con los demás. Nos llama a perdonar como hemos sido perdonados. Jesús enseñó que el perdón divino es gratuito, completo y accesible para todos, pero requiere confesión y arrepentimiento. Mientras sufría en la cruz, Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta declaración muestra que el perdón de Dios es inmenso, incluso para aquellos que lo rechazan o lo hieren.
Jesús enseñó que el perdón no tiene límites y no debe depender de cuántas veces alguien nos haya fallado. Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús respondió: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Esto no se refiere a un número literal, sino a un perdón constante y sin condiciones. Jesús no solo habló del perdón, lo vivió y lo encarnó en su ministerio. Incluso Jesús nos enseñó una oración para pedir perdón a Dios. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y además nos dejó una advertencia: si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Pasemos a la tercera palabra que completa este proceso: la redención. La redención es uno de los conceptos más profundos y transformadores de la fe cristiana. La palabra redención proviene del griego apolutrosis, que significa liberación mediante el pago de un precio. En la época bíblica, la redención era comúnmente entendida en el contexto de la esclavitud. Alguien podía ser redimido o liberado si alguien pagaba el precio necesario para comprar su libertad. Desde el momento en que Adán y Eva pecaron, la humanidad quedó esclavizada al pecado. En Romanos leemos: ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? El pecado nos gobierna, nos separa de Dios y nos lleva a la muerte espiritual. Jesús, con su sacrificio en la cruz, se convirtió en nuestro Redentor, pagando el precio más alto imaginable: su propia vida. Jesús ofreció su vida como el precio para redimirnos. Pedro lo declaró: Fuisteis rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre de Jesús fue el precio definitivo que rompió nuestras cadenas espirituales. En la cruz, Jesús cargó con el pecado de toda la humanidad. Esto significa que el precio de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, fue pagado por completo. La redención nos libera de la esclavitud al pecado. Nuestra identidad ya no está definida por nuestro pecado, sino por nuestra relación con Cristo. Estas tres palabras, reconciliación, perdón y redención, encapsulan el plan perfecto de Dios. Juntas, forman el núcleo del plan de salvación. La reconciliación nos devuelve a la relación con el Padre. El perdón borra nuestra culpa y nos da un nuevo comienzo. Y la redención paga el precio que jamás podríamos cubrir. Jesús es la respuesta a nuestras preguntas más profundas y la solución a nuestra necesidad más urgente. Jesús vino para reconciliarnos con Dios, ofrecernos su perdón y redimirnos del pecado. La salvación no es algo que podamos ganar, es un regalo que debemos recibir con fe y gratitud. Todo está en Él. Sin perdón, seguimos culpables. Sin redención, seguimos esclavizados. En Jesús encontramos todo esto en un solo acto perfecto de amor y gracia. Pero alguien puede preguntarse: ¿entonces solo tengo que creer en Jesucristo para ser salvo? La respuesta es sí, pero hay que entender lo que eso significa. Creer no es solo un pensamiento intelectual de que Jesús existió. Es aceptar como verdad que Él es el Hijo de Dios, nacido de una virgen, enviado por el Padre para pagar la deuda de pecado de toda la humanidad. Es reconocer que su muerte no fue simbólica, sino el pago total y definitivo por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Recuerde quién murió. No fue un hombre común, ni siquiera un profeta o maestro, sino el mismo Dios encarnado. Eso es lo que llamamos una muerte sustitutiva. Jesús tomó nuestro lugar, el lugar que merecíamos por nuestro pecado. Él sufrió lo que debía ser nuestra condena, y en ese acto expió
toda nuestra culpa. Pagó el precio completo, no dejó nada pendiente. Creer en Jesús también implica confesar nuestros pecados, arrepentirnos de ellos y entregarle nuestra vida por completo. No se trata solo de palabras o emociones pasajeras. Es un acto de fe que transforma radicalmente nuestra posición delante de Dios. En ese momento, cuando confesamos, creemos y nos rendimos, nos convertimos en hijos de Dios. Este es el milagro de la salvación, pasar de estar separados de Dios, de ser enemigos espirituales, a ser adoptados en su familia como sus propios hijos. Pasamos de ser esclavos del pecado a ser libres en Cristo, de estar condenados a tener vida eterna, de vivir en oscuridad a caminar en la luz de Dios. En Corintios leemos: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Al convertirnos en hijos de Dios, recibimos algo invaluable, una relación directa con nuestro Creador. Ya no somos extraños, sino miembros de su familia, y con ello viene la confianza de acercarnos a Él en cualquier momento, sabiendo que somos amados incondicionalmente. Romanos lo explica así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Este acto de fe nos da un propósito eterno. Ahora vivimos para reflejar su amor y gracia al mundo, siendo embajadores de su reino y llevando el mensaje de salvación a otros. Nuestra vida ya no nos pertenece. Pertenece a aquel que la compró con su sangre. Además, ser hijos de Dios implica vivir en la seguridad de su amor y cuidado. No importa cuán inciertas o difíciles sean las circunstancias, podemos confiar en que Dios está con nosotros, guiándonos y sosteniéndonos. En la Biblia leemos: estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ser hijos de Dios significa vivir con un propósito eterno, con una identidad firmada por su amor y con la certeza de que nuestra vida está en sus manos. Este es el milagro más grande de todos. Que el Creador del universo nos llame suyos, no por lo que hemos hecho, sino por lo que Jesús hizo en nuestro lugar. Y con cada paso que damos en fe, caminamos en esa verdad. Pero esto no termina ahí. Aunque Cristo murió por todos, no todos conocen esta verdad. Muchos la han rechazado deliberadamente y otros nunca han escuchado el nombre de Jesús. Cristo murió por el mundo entero, y el mundo entero puede ser salvo, pero esto solo será posible si conocen la verdad. Hay millones que no saben quién es Jesús. Nuestro deber como creyentes es clara: llevar el Evangelio al mundo entero. Debemos hablar, predicar, proclamar, cantar e imprimir el Evangelio, asegurándonos de que la verdad de Cristo llegue a cada rincón de la tierra. Aquí radica nuestra responsabilidad como creyentes. Debemos llevar el Evangelio a todas partes. Jesús murió por el mundo entero y su sacrificio fue suficiente para salvar a todos. Pero si las personas no escuchan, ¿cómo podrán creer? Debemos predicar, enseñar, proclamar, escribir y cantar el mensaje de salvación, asegurándonos de que llegue a los confines de la tierra. Hay muchas religiones, pero ninguna puede salvar. Ninguna obra, sacrificio o creencia puede abrir la puerta al cielo excepto Jesucristo. Recordemos que Él lo dejó claro. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay ambigüedad en sus palabras. Jesús es el único camino a Dios, el único medio de reconciliación, el único Salvador. Sin Jesús, no hay perdón de pecados, no hay esperanza, no hay eternidad con Dios. Pero cuando Cristo entra en la vida de alguien, todo cambia. Él trae paz en medio de la tormenta, gozo en medio de la tristeza y confianza
en medio de la incertidumbre. Porque Jesús no solo es la puerta al cielo, también es el ejemplo de cómo debemos vivir. Su vida fue un testimonio constante de amor, sacrificio y obediencia. Su ejemplo nos enseña que la verdadera fortaleza no se encuentra en el poder terrenal, sino en la humildad y en la entrega total a la voluntad de Dios. Jesús vivió una vida completamente alineada con el propósito divino, enfrentando rechazo, sufrimiento y finalmente la cruz, sin apartarse nunca del camino que el Padre le había trazado. Nos mostró que la verdadera grandeza está en servir a otros, en amar a los enemigos, en perdonar 70 veces 7. En cada paso Jesús mostró que obedecer a Dios no significa ausencia de dificultades, sino la certeza de que nunca estaremos solos en ellas. Amar como Jesús amó es el llamado más alto y desafiante que podemos recibir. Él no solo nos enseñó a amar a quienes nos aman, sino también a bendecir a quienes nos maldicen y a orar por quienes nos persiguen. Jesús no solo nos abre el camino al cielo, nos invita a caminar con Él en esta vida, siguiendo sus pasos. Nos llama a una fe activa, a una vida transformada por su amor y su ejemplo. Nos enseña que el éxito no se mide en logros materiales, sino en la capacidad de vivir para los demás, reflejando el carácter de Dios en todo lo que hacemos. Y esa es la verdadera esperanza que tenemos en Él. Que no importa cuán oscuro sea el momento, cuán grande sea la tormenta o cuán pesado sea el dolor, en Jesús encontramos una base firme. Su vida nos asegura que la obediencia a Dios, aunque difícil, siempre lleva a la victoria, porque su propósito es eterno y su amor es inquebrantable. Con Jesús como ejemplo y Salvador, nunca estamos solos y siempre tenemos un camino a seguir. Entonces, ¿cuál es el verdadero significado de la Navidad? No se trata de regalos, luces o tradiciones. La Navidad es el momento histórico en que Dios, movido por su amor incondicional, descendió del cielo a la tierra para que la humanidad pueda ascender de la tierra al cielo por toda la eternidad. Es la celebración del momento en que Dios, en su infinito amor, tomó la decisión de venir a la tierra para regalarnos una vida eterna junto a Él. Él eligió hacerse humano, caminar entre nosotros y, finalmente, pagar el precio supremo por nuestros pecados con su muerte en la cruz. La Navidad es el comienzo del plan de salvación, la encarnación de la esperanza para toda la humanidad. Es el recordatorio de que Dios nos amó tanto que no nos dejó en nuestra condición desvalida, sino que hizo todo lo necesario para reconciliarnos con Él. De eso se trata la Navidad, de reconciliación, perdón y redención. Dios vino a este mundo para restaurar nuestra relación con Él, para borrar nuestros pecados y para rescatarnos de la condenación eterna. Es el mensaje más poderoso y transformador que existe. Es la historia de amor más grande jamás contada. Pero la Navidad no es solo para celebrar, es para agradecer. Debemos no solo celebrar el regalo que recibimos en la Navidad, también debemos estar agradecidos. Deja tu comentario agradeciendo a Dios darnos su regalo más grande, y no guardes en silencio este mensaje. Cuéntale a tus familiares y a tus seres queridos el verdadero significado de la Navidad y el enorme regalo de Dios que todos recibimos. Comparte este video. Haz que otros conozcan el verdadero significado de la Navidad. Sé luz. Sé testigo del milagro que celebramos. Amén.